Para hoy, martes 21 de enero de 2025, en nuestra jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en la cual hemos llegado a la emisión 687, estamos a 13 emisiones de completar las 700 reconstrucciones de la violencia y el narcoterrorismo comunista contra Colombia. Hemos tomado como referencia un hecho que sacudió hasta los tuétanos, las entrañas políticas, sociales, psicológicas de Colombia en el año de 1965 por la dimensión, la atrocidad, la barbarie y el efecto que causó el secuestro y asesinato de el dirigente liberal e industrial vallecaucano Harold Eder, padre de una de las primeras víctimas del secuestro en Colombia por allá en los años 30. Este hombre se ha caracterizado por haberle servido mucho al país en distintos campos y estaba en la mira del narcoterrorismo comunista hasta que fue secuestrado y asesinado por los delincuentes. Acababa de nacer el ELN, estaba en gestación las FARC, había pasado un año la operación Marquetalia, el ejército estaba comprometido hasta el extremo en operaciones en Río Chiquito, en El Pato, en el Guayabero, aquí en el Sumapaz, en la misma Marquetalia. El presidente Valencia, en un acto de populismo e irresponsabilidad, había sacado del cargo al general Ruiz Novoa, que era quien había dirigido el plan Lazo, mediante el cual se habían desarticulado las estructuras de la violencia. Había una convulsión política por las elecciones venideras. El país estaba en ascuas. Y de remate, los comunistas secuestraron y asesinaron a Harold Eder, con un punto muy alto de desorden público similar al que hay en este momento en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia, en términos generales, ¿cómo podríamos resumir la vida del industrial vallecaucano Harold Eder? Pues es una historia larga, es un personaje muy distinguido en el Valle, un emprendedor, un hombre muy inteligente y de una visión de país muy interesante, formado académicamente en Estados Unidos, estudió en el MIT, Massachusetts, que es tan conocido, el Instituto de Tecnología de Cambridge. eh, Presentó una tesis importante sobre los efectos de la electricidad en la ingeniería. Regresó a Colombia y fue el pionero del desarrollo eléctrico en el Valle del Cauca, gerente de la compañía de energía eléctrica. Después fue ministro en Colombia y gerente de una entidad que llamaba la compañía urbanizadora. eh, Fue gerente general del ingenio Manuelita en Cali y durante el gobierno militar de la Junta Militar, los generales que estaban en el poder lo nombraron ministro de Fomento para que coadyuvara al desarrollo de Colombia. También trabajó como gerente en Eternit del Pacífico, en la Compañía Agrícola y Ganadera del Ingenio Cauca y fue el creador de la sociedad EDER y compañía, una de las empresas más prominentes del suroccidente de Colombia. Eh, Viajero sin par por el mundo, conocedor y una persona que donde llegaba le imprimía el sello de la necesidad de ser emprendedores y actuar alrededor del desarrollo eh, nacional, regional y local. Entonces, cuando entró esa ambulancia que vemos en la foto a Cali, proveniente desde el área rural de Corinto, de su hacienda Palmaseca, donde fue
trasladado inicialmente el cadáver, causó muchísimo impacto. La ciudadanía caleña se regó en las calles a mirar el paso de la ambulancia, que no podían creer que una persona tan conocida, tan apreciada, hubiera sido asesinada por los terroristas de las FARC, que en ese tiempo todavía no se han constituido como tal, sino que eran las guerrillas comunistas que dirigían Tiro Fijo, Jacobo Arenas eh, y otros bandidos desde diferentes campos del país, cumpliendo al dedillo lo que les ordenaba el Partido Comunista. Mi coronel, ¿cuál fue la reacción de los vallecaucanos ante la infausta noticia del secuestro del industrial Harold Leder en su finca en el área rural del Corinto, Cauca, el 20 de marzo de 1965? Una reacción masiva. Eh, los dirigentes gremiales del Valle del Cauca se reunieron y anunciaron rápidamente que había que crear un fondo financiero contra el secuestro para apoyar a las autoridades, las mujeres vallecaucanas que ya estaban organizadas en grupos importantes de asociaciones normalistas, oficinistas, voluntarias de los hospitales, una sociedad que aún existe y que es muy conocida en Cali, que es la Sociedad Amor de Cali, los grupos de mujeres que trabajaban con la Iglesia Católica, todas al unísono se reunieron y convocaron una gran cantidad de actividades cívicas para protestar por el secuestro y reclamar la liberación inmediata de el señor Harold Eder, quien fue secuestrado en su finca Palmaseca eh, por una banda que dirigía un bandido de quien hablamos ayer, que seguía órdenes directas del Partido Comunista Colombiano y que buscaba con ese secuestro exigir una elevada suma de dinero, 20 millones de pesos de la época, que era mucho dinero, con el fin de financiar el terrorismo contra Colombia. Eh, ese acto de reacción popular incidió muchísimo también en el gobierno. El señor Valencia, el presidente, muy amigo de Eder, además casi paisanos de la misma región, y hasta los sindicatos de orientación comunista protestaron y tuvo ciertas divergencias internas y el Partido Comunista, pero como siempre, con el cinismo que les caracteriza, negaron tener cualquier relación con los delincuentes. ¿Cuáles fueron las primeras noticias relacionadas con el secuestro de Harold Leder? Bueno, pues la primera noticia es que el comandante del ejército envió a que dirigiera personalmente las operaciones al brigadier general Alfonso Mejía Valenzuela, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército. Entonces, el comandante de la Tercera Brigada publicó ese comunicado en el que anunció al país que para las fuerzas militares, el ejército en particular, era una prioridad, uno, a rescatar al señor Eder, la fuerza aérea disponible que había, que no era mucha, pero varios helicópteros, todos fueron trasladados a la zona. Se le suspendió el apoyo helicoportado a las tropas que estaban en Marquetalia, Río Chiquito y El Pato. Todo ese potencial se concentró allí. Se movieron todas las tropas disponibles de la tercera brigada y la sexta y la octava brigada, estaba en formación, y se inició un barrido por toda la zona, buscando que campesinos e indígenas que además lo conocían y han sido beneficiados por las actividades que él hacía, muy cercanos además en su forma, en su trato con la gente de la región, eh, participaron. Se establecieron 20 puntos de control móviles con puestos de mando para ir cercando el área en todos los límites del Valle y el Tolima, con el fin de tratar de localizar al secuestrado. Y 4 o 5 días después hubo una captura de un delincuente que confesó parte de la tarea que han hecho los bandidos. Entonces el general
Mejía Valenzuela, que ha montado su puesto de mando en la propia finca donde fue secuestrado el señor Eder, que era la de propiedad de él, Hacienda Palomaseca, en el área rural de Corinto, le anunció al país que con la captura de este bandido y toda la información que ha dicho, era probable que en breve se produjera el rescate. Eh, pero pues los hechos estaban sucediendo de otra manera y era la información primaria que tenían las tropas y que le estaban participando a la comunidad. Mi coronel, ¿qué acciones posteriores se suscitaron tras la infructuosa búsqueda y los falsos anuncios de la liberación de Harold Eder? Pues el coronel Currea Cubides, que era el comandante de la sexta brigada, misión con jurisdicción mejor, en Huila, Tolima, Meta, tenía una importante red de inteligencia que le suministraba información importante y los indígenas del oriente del Cauca estaban muy atentos de lo que allí sucedía porque no han sido cooptados por las FARC, le garantizaron a la sexta brigada que no había pasado por ahí el señor Eder, que ellos estaban comprometidos en ayudar a rescatarlo. Después de todos esos anuncios, mm, la situación fue bajando la temperatura de la emoción, el entusiasmo que había y comenzó a entenderse que probablemente el secuestro iba para largo o a pensarse que el secuestro iba para largo. De remate, ocurrieron varias cosas que es igual a lo que nos ocurre hoy y desafortunadamente los colombianos somos tercos y cabeciduros y no entendemos que los sucesos que han ocurrido en el pasado son base para estructurar lo que nos ocurre ahora y darle una nueva dinámica al país. Entre los capturados aparecieron varios, entre comillas, líderes sociales de la época y los bandidos comprometieron a varios dirigentes del MRL, que era el brazo más abierto del Partido Comunista ya, por el maridaje que tenían Alfonso López Miquelsen y Juan de la Cruz Varela. Y no fue sino que los capturaran e inmediatamente, oh sorpresa, el señor Eduardo Maña Luna, de quien hemos hablado aquí muchas veces, coautor del Pasquín, La violencia en Colombia, en la cual dice que el ejército y el Partido Conservador eran los responsables de toda la violencia, y no menciona para nada a los liberales y los comunistas que eran también parte de ese problema. Allá apareció con escándalo, con periodistas al lado, anunciando que él iba a defender a los capturados porque se les habían violado los derechos. Inmediatamente la Procuraduría nombró visitador especial para garantizarle al ilustrísimo abogado Eduardo Maña Luna que los militares no maltrataran a los honorables ciudadanos que estaban comprometidos en el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y como si todo estuviera conspirando contra la situación, el clima se dañó, es la zona alta de la cordillera central, zona andina de difícil acceso aéreo la mayoría del tiempo, y entonces no se podían mover los helicópteros porque no había forma de entrar a la zona a buscarlo, y el tiempo seguía pasando, se establecían muchas más informaciones de nombres de personas que habían participado. eh, Se detectaba que a algunos de ellos se les encontraron importantes sumas de dinero, pero allá estaba Eduardo Maña Luna defendiendo a los líderes sociales que defendían al campesinado según sus versiones y que eran víctimas de la persecución del terrorismo de Estado, como dicen los comunistas. Entonces, la situación fue virando de manera grave y conspirando todos los hechos contra la integridad personal del señor Eder, de quien no se sabía nada, a pesar de que iban siendo capturados la mayoría de los comprometidos en el crimen.
¿Qué acciones posteriores se suscitaron tras la infructuosa búsqueda y los falsos anuncios de la liberación de Harold Eder? No, pues ya vemos que el clima se deterioró, que los comunistas movieron cielo y tierra para sacar de la responsabilidad de la justicia a los delincuentes que han cometido el hecho. Y finalmente, pues apareció el cadáver del señor Eder, noticia que sacudió al país. ¿Cómo resaltaron los medios de comunicación la nefasta noticia del hallazgo del cadáver de Harold Eder en un paraje montañoso de la cordillera central, en el área rural del municipio de Corinto, Cauca? Pues el señor Eder fue secuestrado en su finca, como ya sabemos, y muchas informaciones iban y venían que lo vieron pasar por allí, y también desinformación naturalmente de los cómplices. Inclusive uno de los vecinos de la finca que había sido cesado en el trabajo por actividades ilícitas, apareció por ahí ese día y como gran sorpresa lo llevaban, entre comillas, secuestrado los delincuentes. Y luego se probó que ese era parte del complot y que se estaba haciendo el secuestrado para que todo el mundo lo viera, que los delincuentes lo llevaban secuestrado y así eludir su responsabilidad en la actividad de inteligencia que hizo y del engaño que le montaron al señor Eder para que fuera a comprar ese día una finca. Eso ocurrió en un puente de San José del año 65, días antes de la Semana Santa, y pues infortunadamente el señor Eder se confió. Él tenía instrucciones del DAS de no moverse de Cali sin una suficiente escolta y sin haberle anunciado a las autoridades que iba a moverse para que la Policía Nacional le prestara la escolta, para que la policía de Corinto estuviera atenta, para que se asegurara el sitio en la finca. Pero él quiso hacerlo de sorpresa y cayó en la celada que le montaron. Entonces, de esa manera se conocieron las primeras informaciones acerca del secuestro del señor Eder. Coronel, ¿cuáles fueron los impactantes detalles que se conocieron acerca de la muerte de Harold Eder? ¿Por Pues qué fueron detenidas 17 personas señaladas de pertenecer a la banda de alias Capitán Tijeras en abril de 1965? Pues las fotos que vemos ahí son históricas, son impactantes. Se ve el momento en que el helicóptero que trae el cadáver se posa en tierra. Está otra foto histórica que es la reunión que hace en plena finca el general Mejía Valenzuela con los periodistas y les narra lo sucedido. Relata que el cadáver fue encontrado con 3 disparos de arma de fuego, que infortunadamente por el estado de descomposición en que estaba, había sido asesinado el mismo día en que lo secuestraron, que le habían cercenado el brazo derecho a machetazos, o sea, lo torturaron antes de matarlo, y que ya había capturas importantes, que todo eso quedaba a órdenes de las autoridades, y dio los nombres de los capturados y algunos detalles de cómo había participado cada uno, desde un joven que le facilitó los caballos al tal Tijeras para que llegara a la casa donde se alojó el tal Tijeras la noche anterior, la celada que le pusieron de la compra de una mejora en cercanía a su finca, donde iba a invertir en un cultivo de caña, y la forma en que murió el detective que estaba custodiándolo, que se enfrentó a tiros con los bandidos, pero no pudo evitar el secuestro. También contaron que quien localizó el cadáver fue un indígena
que hizo el seguimiento de los trillos y con ese olfato que tiene esa gente para moverse en el monte, comenzó por el Río Negro con tropas del batallón Pichincha a seguir un rastro que solamente el indígena detectaba porque era casi imperceptible en el terreno, hasta que llegó a un matorral donde han tapado con maleza la fosa y pues obviamente al ver la tierra removida y tapada con ramas, se dedujo que había algún entierro, no sabía si era armas o qué había, pero rápidamente abrieron la fosa y encontraron que a 4 metros de profundidad lo habían enterrado pensando en que nunca lo encontrarían. Y impactante que el cadáver estaba todavía con los cordeles puestos en las manos y los tobillos, lo cual le indica la forma tan terrible en que lo llevaron, que lo tenían y cómo lo asesinaron. Tenía un tiro de gracia con fusil en la cabeza y otros 2 impactos en el resto del cuerpo. Ya en uno de los testimonios de uno de los bandidos capturados, dice que contó que después de que eh, le dispararon para asesinarlo, no murió inmediatamente, entonces les pidió que tuvieran compasión y dejaran que lo atendiera un médico antes de morir. Fue cuando le pegaron el tiro en la cabeza, ya le han quitado el brazo de un machetazo, o sea, una cosa horripilante. Y eso lo hacían los que crearon las FARC y que son los formadores ideológicos y metodológicos de los honorabilísimos senadores Timochenko, Pastora Lape, la concubina de Tiro Fijo y los demás ampones comunistas que el señor Santos les dio casa, carro y beca en el Congreso de la República y que hoy se hacen los de la vista gorda ante los crímenes que están cometiendo sus subalternos en el Catatumbo. Por esta razón fueron capturados 17 bandidos dentro de los 50 que inicialmente se capturaron. Se comprobó que estos 17 delincuentes, de los cuales hay alguna foto aquí, fueron los responsables por acción o por coordinación del crimen, como vemos por las figuras, varios de esos de ascendencia indígena, apellidos indígenas, inclusive como Casamachín, Hilera. El tal Hilera era el líder social por el cual más insistía el señor Umaña Luna, que era un honorable ciudadano. Había ordenado asesinar a Harold Leder de un tiro de fusil en la cabeza y era un honorable ciudadano al que el comunista Umaña Luna defendía hasta la saciedad. Había otros de apellido Vitonis, Chirigüeso, Trivillas, que son apellidos netamente indígenas. Y hasta una mujer de nombre María Ofelia de Rojas, que era la esposa del tal Rojas que se hizo pasar por secuestrado. Entonces, toda esa información surtió borbotones. En los medios de comunicación no se hablaba sino de eso. Periódicos internacionales como el New York Times, el País de España y otros publicaron esa noticia de manera persistente. Y en Venezuela, con mayor razón, ya que ya tenían problemas de guerrillas e impactaba muchísimo todo lo que sucediera en Colombia, ya que estaba probado que había un maridaje directo de los dos partidos comunistas apoyando la guerrilla en ambos países. Coronel, hubo más capturas en relación con la banda de alias Capitán Tijeras y con el secuestro y posterior asesinato del industrial Harold Eder. Claro, como lo veíamos ayer en la historia de Tijeras, que es el cerebro de toda esta acción, es el mandadero directo que tenía el Partido Comunista para perpetrar el crimen. Se capturaron otras 4 personas, lo veíamos ayer, y la captura de esas 4 personas condujo a comprobar, a corroborar que Tijeras se ha movido hacia el Tolima y que luego allí fue dado de baja en otra operación brillante por parte de las tropas de la Sexta Brigada y que fue capturado un bandido de quien hablaremos, de quien hablamos ayer,
Y hoy vamos a concretar otros datos de lo que este sujeto dijo en el Consejo de Guerra. ¿Cuál era la difícil situación de los hacendados y finqueros en diferentes partes del país a pesar de la reciente eficiencia del Plan Lazo? Es una demostración palmaria de que los comunistas mienten hasta cuando respiran y que son criminales por naturaleza y que han estado vinculados al delito y a la violencia en Colombia desde siempre. 3 titulares en menos de 8 días en los medios de comunicación nos lo corroboran y las fotos que hay. En una dice que en Pereira, que era en ese momento departamento de Caldas, eh, en la vía Pereira-Cartago, sobre un sitio que llama Villa Claret, terroristas del Partido Comunista eh, hicieron un atentado contra la vida de el hacendado Darío Sanín Botero porque no les pagaba extorsiones y casi lo matan, pero ahí vemos cómo quedó el vehículo avaliado y destruido contra el barranco donde se estrelló. Eh, el señor sufrió heridas en una pierna, pero sobrevivió. Al día siguiente, muy cerca, en el norte de Pereira, fue secuestrado otro hacendado de 65 años de edad, eh, también por los mismos bandidos comunistas que ya habían hecho eh, bolsa común con los liberales de Chispas, los remanentes de Chispas, y estaban formando las FARC. Y aquí en Cundinamarca, a muy pocos kilómetros de Fusagasugá, en las haciendas de Arbeláez, estaban ocurriendo una cantidad de extorsiones de bandidos del Partido Comunista enviados por Juan de la Cruz Varela desde Cabrera, Pandi e Icononso a que secuestraran o extorsionaran a los asentados con el fin de financiar las guerrillas comunistas. De estos casos tan reales no habla ni por equivocación el señor de Rux en su supuesto informe La Verdad, porque la verdad del señor de Rux era la misma verdad que tenía Eduardo Umaña Luna en el tiempo. O sea, mentir, distorsionar y presentar a los comunistas como víctimas y no como agresores. Mi coronel, ¿cuál era la situación para esa época de secuestro en Colombia y qué relación tenían estos hechos con las bandas comunistas que estaban surgiendo al final de la violencia tripartidista, en palabras del ministro de Guerra, general Gabriel Reveis Pizarro? Pues como suele suceder en Colombia, que no es nuevo, los descompuestos politiqueros corruptos que abundan y se dan silvestres, les dio por armar un debate en el Congreso y público, en los medios de comunicación con la venia de los periodistas que les ayudaban al show. Era por qué las fuerzas militares estaban operando contra el secuestro y eso no lo hacía la Policía Nacional. Entonces el general Reveis Pizarro, que era el ministro de Guerra y que tenía bajo el control operacional la policía, pues tuvo que salir al corte y hablar clarito y explicarle al país que el secuestro estaba creciendo de manera exponencial, que no era solamente de bandas urbanas eh, de delincuencia común, sino que detrás de eso estaba el Partido Comunista con sus bandas armadas, que lo hacían para financiar el terrorismo, que igual la función de las fuerzas militares era garantizar la seguridad y la soberanía nacional, que la Policía Nacional no tenía la capacidad de entrar hasta lo profundo de las montañas o de la selva a rescatar los secuestrados, como ya se evidenciaba con el caso concreto de el señor Harold Eder, que las instituciones debían trabajar era en forma coordinada y complementaria y que en lugar de estarle criticando eso, debían ponerse del lado de la institucionalidad, que la inteligencia estaba trabajando de manera coordinada, las cuatro fuerzas y el DAS, que lo que se buscaba era la unidad institucional de acción de esfuerzo preventivo y represivo contra el delito, que las informaciones había que explotarlas in situ y que los medios de seguridad que tenía el Estado había que utilizarlos en la guerra contrasubversiva
que estaba creciendo en el continente y tenía una mecánica y una dinámica muy diferente a la del hálito robinhoodesco que le querían dar los periodistas. Fue fuerte el mensaje del general Reveis al respecto, pero como suele suceder en Colombia, todo pasa a segundo plano y la politiquería que estaba primero, entonces se convirtió en las condolencias de todos los dirigentes de la época, las visitas a darse publicidad a la casa de la viuda y las declaraciones veintejulieras. eh, y no pasó nada porque siguieron insistiendo en que no era tarea del ejército ir a recuperar secuestrados. Obviamente detrás de eso estaban los comunistas y la mano oscura del señor Umaña Luna era como la fuerza motriz de la legitimación jurídica del comunismo y su violencia. ¿Cuál fue la suerte del bandolero Tulio Romero, alias Placer, capturado en la misma operación donde se produjo la baja en combate del bandolero comunista Telmo Abilio Fernández, alias Capitán Tijeras, acontecida en el sur del Tolima en el año 65, luego de sus extensas y graves revelaciones ante el Consejo de Guerra que lo juzgaba en Cali? Bueno, como veíamos ayer, el delincuente Romero fue trasladado a Cali, al Consejo de Guerra, porque pues él era prácticamente el lugarteniente de Tijeras en el momento en que fue dado de baja y fue capturado con una subametralladora. Y afortunadamente no cayó en combate ese bandido por varias razones. Una, porque no pudieron los comunistas armar el escándalo que iban a armar, y que ya decía Eduardo Umaña Luna, era que Tijeras había sido asesinado y no muerto en combate. Pero ahí estaba el otro bandido vivo que había caído, entonces no podía decir, si era para matarlo, los han matado a los dos. Entonces con eso le desarmaron su cuento a Umaña Luna. En segunda medida, porque el tipo habló y habló más de lo que se imaginaban. Eh, en el Consejo de Guerra sacó a bailar a varios dirigentes del MRL que se reunían permanentemente con los comunistas e iban a los campamentos de el tal Tijeras, y desde allí se planeó y se ordenó el secuestro. Entonces, toda la defensa que hacía Umaña Luna de los bandidos que han sido capturados, pues se quedaba sin piso porque era un testimonio muy fuerte. También contó todo el proceso de cómo ocurrió el secuestro de un señor Sánchez Rúa, a quien el Partido Comunista le ordenó a su grupo armado que lo secuestrara también muy cerca de Corinto, prácticamente al día siguiente del secuestro de Harold Leder, con el fin de desviar las operaciones. Inicialmente, ellos regaron, los mismos comunistas regaron el cuento que el señor no había sido secuestrado, sino que ha sido un autosecuestro y un problema familiar, y con esa desinformación pretendían mantener engolosinadas a las autoridades mientras llevaban al señor Eder a un sitio donde tenían previsto esconderlo en unas cuevas en la montaña hasta que la familia pagara. Pero pues con todas estas declaraciones que dio este bandido, quedaron al descubierto todas las relaciones de los comunistas con la cuadrilla. Contó también cómo fue que ocurrió el asesinato, eh, quién fue el que disparó, quién dio la orden, y esos estaban ahí en el Consejo de Guerra y también fueron condenados. Como ya sabemos, fueron condenados a distintas penas de 15, 20 años, pero con la desarticulación de la cárcel Gorgona terminaron con casa por cárcel y otros amnistiados por el señor Belisario Betancur en el año 82 y todo pasó al olvido. ¿Cuál fue el alcance de las condenas penales a los bandoleros que secuestraron y asesinaron al industrial Harold Leder? Pues, a uno, por ejemplo, al tal Fernández le dieron 15 años, a Díaz 15 años, a Tulio Romero por la confesión que dio, que es este que está aquí en el, en el centro, el tal Tulio Romero fue el que más confesó, le dieron 15 años por haber confesado.
y a los otros 15 años, que era lo que daba la ley en Colombia. Y los concejales, gracias a la incidencia del señor Umaña Luna, apenas pagaron 4, 1 y 2 años. Y el famoso diputado del Cauca, Gustavo Mejía González, miembro del MRL, y a quien más señaló el señor Romero como el autor intelectual y como el enlace entre los comunistas de las ciudades y los del monte, apenas le dieron 6 años y terminaría con casa por cárcel, y otros fueron absueltos. Si este diputado viviera hoy en día, sería el asesor de la presidencia de Petro, porque tenía todo el perfil: delincuente, mentiroso, comunista y criminal. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la situación de las guerrillas comunistas en Latinoamérica y en particular en Colombia a finales del año 65? Pues mientras ocurrían los hechos tan dantescos del secuestro y asesinato del señor Eder, los medios publicaban que en Venezuela la guerrilla estaba hirviendo, que aumentaba el número de cuadrillas armadas. Al mismo tiempo estaban los titulares que otras tropas del ejército habían entrado al Pato y que estaban en permanentes combates con las cuadrillas de Isauro Llosa, de Januario Valero, de Richard y de Diamante, de lo cual hemos hablado varias veces aquí. Y entre tanto, en Bogotá, que ya ese caso lo hemos visto aquí, eh, fueron capturados varios dirigentes del Partido Comunista con una imprenta y una cantidad grande de cajas llenas de pasquines y de propaganda a favor de las FARC o del Partido Comunista Armado, para distribuir en todo el país, inclusive con rótulos de envío a Valledupar, a Sagasugá, a Santa Marta, Cali, a Popayán, etcétera. Todo eso nos indica que el país estaba completamente descompuesto en seguridad, que la salida abrupta del general Ruiz Novoa provocó la alteración del plan Lazo y la imposición de la politiquería con el cuento de la supremacía del poder civil sobre el militar, y un desfase de la violencia comunista aprovechando el desorden y las complicidades que tenían con abogados y otros sujetos cerca a la justicia. Entonces la situación en Latinoamérica era compleja, y en Colombia no menos. Había guerrillas también en el Perú, estaban creciendo en la zona de Cusco las guerrillas de Sendero Luminoso, estaba Carlos Marighella en el Brasil con las guerrillas urbanas, estaban creciendo los Tupamaros y los Montoneros en el Cono Sur, y Allende iba cogiendo fuerza de la mano del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para llegar a la presidencia. Desde Cuba se seguía exportando el terrorismo de manera abierta y descarada, gracias al maridaje que tenían con la dictadura soviética. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por grupos criminales inspirados en el Partido Comunista, con quienes está negociando, y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz, pese a no cambiar su visión depredadora como en el caso estudiado en el día de hoy? Pues ayer lo decíamos en el programa y también lo dijimos en un audio: es que la similitud de la descomposición de la dirigencia política de esa época y la de ahora es total. Es que vemos las mismas características: los abogados corruptos y podridos del comunismo defendiendo bandidos, los partidos que tienen delincuentes de cuello blanco infiltrados utilizando a esos delincuentes para legitimar el terrorismo, y los terroristas asesinando la vida en primavera, y entre tanto los gobiernos hablando de paz, de desarrollo y sus autoelogios, buscando cómo sacar ventajas personales para ellos y sus grupúsculos. Y eso hace 60 años y hoy sigue igual. Con la circunstancia agravante, lo reiteramos, que hace 60 años era por medio de abogados comunistas. Hoy es de frente, que se negocia con los asesinos, y ahí vemos a Petro, que tiene las manos manchadas de sangre, revolviéndolas con las manos manchadas de sangre de un terrorista que ha asesinado a miles de personas en Colombia
y es el jefe del ELN, y es quien ordenó todas esas masacres recientes en el Catatumbo, y en la mitad al narcoterrorista cubano, jefe de toda la mafia y los narcotraficantes en el Caribe, apadrinando esa reunión. O sea que de un pacto de cuervo de esos no puede haber paz para Colombia, nunca y menos cuando las condiciones siguen exactas e inalteradas y al contrario agravadas. Entonces pasemos a las conclusiones, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Bueno, hoy martes 21 de enero de 2025, cuando se está presentando la sesión 687 de la memoria histórica por Fundel, que trató del secuestro y asesinato de Harold Eder en 1965. Objetivo Colombia. Recordemos brevemente el origen del grupo terrorista de la FARC, protagonista en este episodio por los actos crueles que desde su creación hasta hoy ha cometido en contra de la población colombiana y la depredación de nuestro país, al igual que otras similares organizaciones terroristas como el ELN, el M-19, EPL y demás apéndices que tienen estos grupos terroristas, todos al servicio del comunismo, que si no existieran, Colombia sería una potencia mundial. Este monstruo de la FARC tuvo sus raíces en los estestores guerrilleros por enfrentamientos entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, y agazapado entre ellos el Partido Comunista. Es decir, su origen se remonta a la década de 1940, con el pretexto, primero, del asesinato del abogado, activista y agitador Jorge Eliezer Gaitán, y luego con la engañosa mentira de un atentado del ejército en contra del bandolero Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, en 1964, fecha esta que se tiene como registro de su creación. No olvidemos que el M-19 también justificó su creación debido al robo de las elecciones que, según se afirma con verdad sabida y buena fe guardada, hizo el Frente Nacional, engendro creado por dirigentes de esos partidos políticos para impedir la llegada al gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en 1970. Ambiciones de poder que desde esa época hasta hoy han mostrado la dirigencia política y que ha sido bien aprovechada por el Partido Comunista para hacer presencia en Colombia a través de tales organizaciones terroristas, unos armados y otros desarmados. Trasladémonos a esa época, por cierto, muy parecida a la actual, que es herencia de la primera. Y recordemos que a los dos partidos políticos, liberal y conservador, se les salió de madre el control de los violentos y acudieron a sus fuerzas militares para apaciguar el país. Fue cuando el gobierno militar encabezado por el señor general Gustavo Rojas Pinilla decretó una amnistía a la que se acogieron muchos guerrilleros, pero como algunos en el sur siguieron armados, finalizando en 1953, el gobierno del general lanzó, como debe ser, una ofensiva sobre la
región de tierra adentro en el Cauca. Algunos se movilizaron al sur del Tolima y se reagruparon, entre ellos Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda o Tiro Fijo y Jaime Guaracas. Estos recibieron instrucción de la estratagema comunista en Río Blanco y Ataco, en el departamento del Tolima. Luego se desplazaron hacia el cañón de los ríos Duda y Guayabero en el Meta y El Pato en el Caquetá, como bien lo decía nuestro director, mi coronel Villamarín, en la presentación del episodio. Desde la creación de esta organización terrorista, que como lo hemos planteado a lo largo de este y anteriores episodios, no ha reculado en la depredación de nuestro país como un brazo armado del Partido Comunista, que tampoco ceja en su intento de implantar su sistema de gobierno, utilizando todos los medios que le sirvan a sus propósitos, incluidos las masacres, los secuestros, como el analizado hoy del señor Harold Eder, el aborto forzado, mejor dicho, delitos contra la vida y contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y de otros, que de seguir relacionándolos se recorrerían todo el Código Penal colombiano. Es entonces que cuando entrega el gobierno del general Rojas Pinilla en 1957 a una junta militar de transición para evitar un baño de sangre, y estos a su vez lo entregan al primer gobierno de la repartija del poder del Frente Nacional, que en 1958 por turno le correspondió a Alberto Lleras Camargo. Este señor, a diferencia de lo que hizo el general Rojas, quien exigió la entrega de las armas a la guerrilla, en lugar de continuar la ofensiva, ofreció una amnistía a la FARC, llegando a un supuesto acuerdo en 1959, pero sin la entrega de las armas. He ahí el primer error cometido por el gobierno de Lleras Camargo y que todos los demás gobiernos los han seguido cometiendo, porque con la disculpa de que un bandolero del Partido Liberal, alias Mariachi, había asesinado a otro alias, Charro Negro, en Gaitania, el terrorista al servicio del comunismo, alias Tiro Fijo, regresó a Marquetalia, corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, Tolima, y con la misma gente que no había entregado las armas, las organizó y enfrentó a las fuerzas del Estado, ya con el manido discurso revolucionario comunista de la toma del poder. Y en 1961 realizó lo que se ha llamado la primera conferencia guerrillera en Marquetalia, con la presencia de un delegado del Comité Central del Partido Comunista en Colombia. De lo dicho hasta aquí y de la presentación de este episodio, varias cosas quedan claras. La violencia en Colombia se gestó en el seno de los partidos políticos. La guerrilla colombiana es el brazo armado del Partido Comunista y son grupos terroristas que no respetan los derechos humanos. El mecanismo de los procesos de paz, indultos y amnistía no solo no han servido para conseguir la paz, sino que han oxigenado a los grupos narcoguerrilleros. La comunidad internacional, al apoyar los procesos de paz, no han contribuido en debida forma a alcanzarla. Y los partidos políticos andan más interesados en llegar al poder que en combatir el flagelo de la narcoguerrilla, y han trasladado desde tiempo atrás esta problemática a las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, de seguir así,
nuestro país caerá muy pronto en las garras del comunismo. Colombia necesita una reestructuración política, como lo viene proponiendo desde mucho tiempo atrás la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muy amable. Síntesis: responsabilidad total de los partidos políticos, ausencia de programas de Estado, utilización habilidosa del comunismo de este escenario y caos por desinformación y por inacción de quienes deberían buscar las soluciones. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a que nos acompañen en el análisis de lo que ocurre en Brasil durante el nuevo periodo gubernamental de Lula da Silva, y mañana regresaremos a una nueva emisión de nuestro programa de la memoria histórica. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.